Clara tenía 19 años cuando encontró en internet un supuesto ritual para invocar espíritus a través de un espejo. La idea era simple: a las 3 de la madrugada, con todas las luces apagadas, debía encender una vela, mirar fijamente su reflejo y repetir 3 veces el nombre de un demonio. La primera noche, sintió un leve escalofrío, pero no pasó nada más. La segunda noche, el ambiente en su habitación se sintió más pesado, y juró ver su reflejo moverse con un leve retraso. La tercera noche, todo cambió. Al repetir el nombre por tercera vez, la vela parpadeó violentamente y se apagó. Un silencio absoluto invadió la habitación. Clara sintió una presencia detrás de ella. No podía moverse. De repente, el espejo comenzó a empañarse, como si alguien estuviera respirando desde el otro lado. Unas marcas aparecieron lentamente en el vidrio, formando una palabra: mío. Desde esa noche, su vida cambió. Sus amigos la notaban más apagada, distraída, como si estuviera ausente. Su madre comenzó a escucharla murmurar en su habitación a solas, como si hablara con alguien. Los espejos de la casa amanecían con huellas de manos, y cada vez que alguien intentaba limpiarlos, las marcas reaparecían. Una noche, su madre la encontró sentada frente al espejo con la mirada perdida y los labios secos. Al tocarle el hombro, Clara se giró lentamente, pero sus ojos no eran los suyos, eran completamente negros. Se mudaron de casa y llevaron a Clara a recibir ayuda espiritual. Desde entonces, en cualquier espejo donde se refleje, puede verse una sombra oscura acechando detrás de ella. Marcos era un estudiante universitario que buscaba un lugar barato para alquilar cerca de la universidad. Encontró un cuarto pequeño pero cómodo en una vieja casona. El precio era inusualmente bajo, pero lo ignoró. Desde la primera noche, notó algo extraño: el aire era más frío dentro del cuarto que en el resto de la casa. A veces, al acostarse, sentía como si alguien estuviera de pie en la oscuridad, observándolo. Una madrugada, despertó completamente paralizado. Quiso moverse, pero su cuerpo no respondía. Sintió un peso sobre su pecho, como si algo invisible estuviera presionándolo. Su vista se adaptó a la oscuridad y entonces lo vio: una sombra humanoide estaba pegada al techo, con los ojos rojos brillando. Trató de gritar, pero no pudo. Un murmullo grave resonó en su cabeza. «Es mío», dijo la voz. De repente, sintió un fuerte tirón en la pierna y su cuerpo cayó al suelo con un golpe seco. Recuperó el control y salió corriendo del cuarto. Al día siguiente, habló con la casera y le preguntó si alguien había vivido allí antes. Con una mirada incómoda, la mujer le confesó que el inquilino anterior se había quitado la vida después de afirmar que algo oscuro lo atormentaba. Marcos no durmió más en ese cuarto. Un sacerdote bendijo la habitación, pero los rumores dicen que los nuevos inquilinos han seguido viendo sombras en el techo mientras duermen. En el verano de 1998, 3 amigos, Daniel, Fernando y Raúl, se reunieron en la casa de la abuela de Daniel. La casa era una vieja construcción de madera, con techos altos y habitaciones amplias que crujían con el más mínimo movimiento. Ese lugar siempre les había dado escalofríos, pero era perfecto para lo que querían hacer: jugar con una Ouija. Daniel había encontrado el tablero en una tienda de antigüedades días antes. Parecía viejo y desgastado, con letras talladas a mano y una planchette de madera oscura. Al principio, pensaron que sería un juego divertido, una forma de desafiarse a sí mismos. Cerraron todas las ventanas y encendieron un par de velas para darle un toque más espeluznante. Se sentaron en el suelo en círculo y colocaron la Ouija en el centro. Cada uno puso la punta de los dedos sobre la planchette. ¿Hay alguien aquí con nosotros?, preguntó Raúl con una sonrisa nerviosa. Al principio, nada sucedió. Los chicos intercambiaron miradas y rieron. Pero cuando Daniel iba a decir algo, la planchette se movió lentamente hacia él. «Sí.
Fernando se tensó. ¿Fuiste tú?, preguntó, mirando a sus amigos. Yo no fui, respondió Raúl, tragando saliva. Ni yo, dijo Daniel en un susurro. El ambiente en la habitación se volvió más pesado. La vela tembló, como si una brisa invisible la agitara, aunque todas las ventanas estaban cerradas. ¿Quién eres?, preguntó Daniel con la voz quebrada. La planchette comenzó a moverse con rapidez, formando una palabra: Belial. Los tres se miraron. No conocían ese nombre. ¿Qué quieres?, preguntó Fernando con cautela. La respuesta llegó de inmediato: sangre. En ese momento, un fuerte golpe sacudió la habitación. El vaso de vidrio que estaba sobre la mesa se estrelló contra la pared y las luces parpadearon. Un viento helado recorrió el lugar, aunque afuera el clima era cálido. Fernando gimió y se agarró la cabeza con ambas manos. Sus uñas se clavaron en el cuero cabelludo mientras murmuraba palabras ininteligibles. Su cuerpo se inclinó hacia adelante, como si una fuerza invisible lo empujara. ¿Fernando?, gritó Raúl, sacudiéndolo. Los ojos de Fernando estaban en blanco, y un sonido gutural salió de su garganta. De repente, comenzó a convulsionar. Daniel y Raúl lo sujetaron, y con desesperación, deslizaron la planchette hacia el adiós, rompiendo la conexión con el tablero. El cuerpo de Fernando se desplomó. Estaba pálido, con la respiración agitada. Cuando despertó, no recordaba nada, pero en su espalda tenía 3 arañazos profundos y paralelos que no había tenido antes. Esa noche, Fernando no pudo dormir. Las pesadillas lo atormentaron, soñó con una figura oscura de ojos incandescentes y una sonrisa grotesca, susurrándole su nombre. Días después, comenzó a escuchar voces en su habitación. Sus amigos notaron que su comportamiento cambió, estaba más callado, distante, con una mirada vacía. Sebastián tenía 17 años cuando comenzó a trabajar como monaguillo en una antigua iglesia colonial de su pueblo. Desde niño había sentido una fuerte conexión con la fe y le emocionaba ayudar en las misas. Con el tiempo, comenzó a notar que en la iglesia ocurrían cosas extrañas, especialmente en el confesionario. El confesionario era una vieja estructura de madera oscura, con un diseño gótico y tallados antiguos en su puerta. Sebastián nunca se había sentido cómodo cerca de él, pero cada vez que mencionaba su incomodidad, el padre Matías solo le decía que eran imaginaciones suyas. Una noche, después de terminar la última misa, Sebastián se quedó ayudando a limpiar el altar. Estaba solo en la iglesia cuando escuchó un leve susurro que lo hizo detenerse en seco. El eco de la voz recorrió el lugar, pero no había nadie allí. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda y miró alrededor. El único sitio desde donde podía haber salido ese sonido era el confesionario. Se acercó lentamente. La puerta estaba entreabierta. La oscuridad dentro del confesionario parecía más densa de lo normal, como si no hubiera luz capaz de atravesarla. ¿Hola?, preguntó con un hilo de voz. Nadie respondió. Pero entonces, un fuerte golpe sacudió el confesionario y Sebastián dio un salto hacia atrás. La puerta se abrió completamente con un chirrido y una ráfaga de aire helado salió de su interior. Dentro, la penumbra parecía moverse como si estuviera viva. Y en el centro, vio 2 ojos rojos brillando en la oscuridad. Su cuerpo se paralizó por completo. Su mente le gritaba que corriera, pero sus piernas no respondían. De repente, la sombra dentro del confesionario salió deslizándose hacia él. No caminó. Se deslizó, como si flotara, y su forma no era completamente humana. Sebastián volvió a susurrar aquella voz gutural y profunda. En un acto de desesperación, Sebastián cerró los ojos y comenzó a rezar en voz alta. Padre nuestro, que estás en los cielos. La sombra se detuvo a centímetros de su rostro.
pudo sentir su aliento gélido en la piel. De repente, la iglesia se llenó de un fuerte sonido de golpes y crujidos, como si las paredes estuvieran a punto de colapsar. Cuando Sebastián abrió los ojos, la sombra ya no estaba. La iglesia quedó en un silencio sepulcral. Sin esperar más, corrió fuera del templo y fue directamente a la casa del padre Matías. Golpeó la puerta con desesperación, y cuando el sacerdote lo dejó entrar, Sebastián le contó todo con la voz temblorosa. El sacerdote suspiró con el rostro pálido, y tras un largo silencio, le confesó la verdad. Años atrás, en ese mismo confesionario, un hombre poseído había sido llevado para un exorcismo. Durante el ritual, la entidad demoníaca que lo habitaba se negó a abandonar la iglesia, y en su lugar, se aferró al confesionario. El exorcismo nunca se completó. El hombre murió aquella noche, y desde entonces, el demonio nunca se fue. Sebastián dejó de ser monaguillo poco después. Eduardo nunca creyó en el demonio. Para él, todas esas historias de posesiones y entidades oscuras no eran más que supersticiones. Sin embargo, una noche, su escepticismo se desmoronó por completo. Todo comenzó cuando se mudó a un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. El lugar era barato y tenía lo que necesitaba, aunque el casero le hizo una advertencia extraña antes de entregarle las llaves. A veces, en la madrugada, pueden escucharse cosas raras. No abras la puerta si alguien llama a las 3:33 de la madrugada. Eduardo se rió. ¿Quién llamaría a esa hora? Ignoró la advertencia y se instaló sin preocupaciones. Pero las cosas cambiaron la tercera noche. A las 3:33 de la madrugada, un golpe seco en la puerta lo despertó. Toc, toc, toc. Su cuerpo se estremeció. Se sentó en la cama y miró la puerta de entrada desde su habitación. Su reloj digital marcaba la hora exacta. Toc, toc, toc. Los golpes sonaban rítmicos, pausados, como si alguien supiera que él estaba despierto y lo estuviera esperando. Su garganta se secó. ¿Y si era un vecino? Tal vez alguien necesitaba ayuda. Se levantó lentamente y se acercó a la puerta. Miró por la mirilla, pero no había nadie. El pasillo estaba oscuro y silencioso. Tragó saliva. El frío se apoderó del ambiente. La temperatura de la habitación descendió de golpe, y su respiración se volvió visible en la penumbra. Cuando estaba a punto de alejarse, escuchó algo más. Una voz baja, distorsionada, proveniente del otro lado de la puerta. Sé que estás ahí, Eduardo. El horror lo paralizó. ¿Cómo sabía su nombre? La voz sonaba extraña, como si hablara desde un abismo profundo. Retrocedió lentamente. No tenía explicación lógica para lo que estaba pasando. Ábreme, quiero verte. El timbre de su celular lo sacó de su parálisis. Miró la pantalla con el corazón a punto de salírsele del pecho. Llamada entrante, desconocido. Con la mano temblorosa, contestó. ¿Hola? Lo que escuchó al otro lado de la línea le heló la sangre. Era su propia voz. Eduardo, si abres la puerta, verás algo que jamás podrás olvidar. El teléfono se apagó de golpe. El miedo lo consumió. Se encerró en su cuarto, se cubrió con las sábanas y comenzó a rezar. Los golpes continuaron por varios minutos, hasta que, de repente, el silencio regresó. Cuando despertó a la mañana siguiente, pensó que todo había sido una pesadilla. Hasta que vio la puerta de entrada. Estaba entreabierta. Y en el suelo, justo en el umbral, había una marca de manos negras. Esa misma tarde, empacó sus cosas y dejó el departamento. Nunca volvió. Años después, un amigo suyo se mudó al mismo lugar. Una noche, Eduardo recibió un mensaje de él. Hermano, sé que suena raro, pero anoche, alguien llamó a mi puerta a las 3:33 de la madrugada.
Cuando miré por la mirilla, no había nadie. Pero escuché algo. Una voz, y sonaba exactamente como la tuya. Eduardo nunca respondió ese mensaje. Reflexión final: el mal puede manifestarse de muchas formas. A veces, se esconde en las sombras, esperando el momento adecuado para hacerse presente. Pero la peor de sus apariciones es cuando toma nuestra propia voz, y nos susurra desde el otro lado de la puerta. Si alguna vez escuchas golpes en la madrugada, piénsalo 2 veces antes de abrir. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más relatos escalofriantes, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en la próxima historia, si es que sigues aquí.